para nuestras vidas, ¿no? Y como él dijo, cada uno vive una realidad, cada uno lucha con distintas cosas todos los días, ¿sí? Y cada uno sabe lo que va viviendo. Y no venimos a la congregación por ahí a esa competencia, yo sufrí más, aquel sufrió menos o algo. Porque yo creo que no hay una medida de dolor, no hay una medida de lo que podamos nosotros expresar, ni minimizar otro, ni agrandar otras cosas. Sino que cuando el carácter del Hijo es formado en nosotros, vamos a pasar por diversas pruebas, pequeñas o grandes, pero para cada uno de nosotros de una dimensión distinta. Y cuando el pastor me dijo, hija, te toca, yo decía, yo estaba bien con los jóvenes, los días viernes con ellos, ¿sí? Pero el Señor me desafió. Este es un mensaje que viene a cerrar un ciclo en mi vida. Todos los que compartimos un mensaje en este lugar sabemos que cada palabra es un proceso, porque no podemos compartir algo que no hayamos experimentado en el Señor, que nos haya hecho ver a Cristo, ¿sí? Y esta es una palabra cargada con muchas cosas para mí en particular. Sí, no sé si prestaron atención a la letra de la canción que ministraron los chicos, esa No hay de qué temer. Esa canción vino, me la compartió, recuerdo Meli. Esto no está en el mensaje, pero es algo lindo que el Espíritu me hizo recordar. Esa canción me la compartió Meli, que es como mi Simón de Sirene. ¿Vieron? No sé, creo, oro para que todos tengan un Simón de Sirene que los ayude a cargar esa cruz, pero que siempre vaya con esa verdad, con eso que va ahí, tajante, a cortar lo que tenga que cortar. Y Meli es una de esas personas en mi vida. Y ella me llevó, me compartió un día ese tema en un momento muy difícil de mi vida. Pero muy difícil. Y quizás uno nos ve, ¿no? Acá, a todos los que estamos por ahí ya hace tiempo en la casa, nos ven que estamos siempre con actividades o haciendo cosas, cómo se progresa, cómo se avanza, pero detrás de todo eso que se ve hay procesos. Y esos procesos vienen para el crecimiento del Hijo en nosotros y la formación de su carácter. Y en particular, yo en muchas ocasiones me sentía como que, wow, Señor, yo hago muchas cosas por vos, por amor a tu causa, por amor a tu evangelio, porque Cristo se va revelando de a poco, pero había algo que faltaba en mí. Era como un vacío. Había algo que no se llenaba, ¿sí? Y yo no comprendía mucho. Yo decía, Señor, como dice uno, ¿no? A veces, Señor, no entiendo tus procesos, pero allá vamos. Señor, no sé lo que me querés decir, pero allá vamos. Pero en realidad necesitaba ver. Cuando comenzamos esta serie, fue muy movilizadora para mí. Pero jamás me imaginé que iba a tener que compartir un mensaje en esta serie. Y nuevamente el Espíritu desafía. Como dijo Juan, el Señor nos confronta, nos lleva a ver esa realidad y esa verdad que solo está en Él. Por eso, compartir esto con ustedes hoy va a ser a corazón abierto, como se llamó la primera reunión de jóvenes. Yo soy una de las personas, y todos los que están acá me conocen seguramente, soy muy sencilla y simple para decir las cosas. No voy a como adornar un mensaje, sino que voy a ir con la verdad de lo que vivo día a día. Porque si algo que fui aprendiendo en este caminar, en este evangelio, es que tenemos en la Escritura muchos referentes. Pero Pablo hoy no está sentado en esta silla, el apóstol Pablo. Hoy no está sentado Pedro en esta silla. Hoy está sentada Dayana, Juan, Marcos, está sentada Marta, Germán, que también son referentes. Porque en las Escrituras está bárbaro ver cómo el apóstol Pablo predicaba encadenado en una prisión, pero hoy nosotros no tenemos eso, hoy no vivimos eso. Hoy mayormente nuestras prisiones están acá, en pensamientos que vienen de forma constante, a querer quebrantar lo que Dios habló de nuestras vidas. Entonces, yo los miro a ustedes. Yo miro a ustedes como referentes todos los días. La miro a Mónica avanzar. Porque a veces parece que no se mirara, pero sí. Yo los miro a ustedes, cómo van cada día superando
y Cristo formándose en ustedes, porque es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, que aprender a ser formados en la prueba es entender que todos los días el carácter de Cristo debe manifestarse. Pero para que ese carácter se forme, recién estaba ahí y el Señor me mostraba el embarazo de una mujer, ¿sí? Es hermoso cuando nos enteramos que estamos embarazadas las mujeres, que todas los vivimos. El primer mes, ¡ay, estoy embarazada! El segundo mes empiezan los vómitos, el tercero ya no podés comer nada, no podés oler nada. Y es un proceso de algo que se está gestando en tu interior, que al principio es hermoso, pero cuando viene el proceso de día en día, del crecimiento de esa nueva vida en tu interior, trae muchas cosas. Después disfrutás los 5 o 6 meses porque podés comerte todo hasta que te das cuenta que aumentaste 10 kilos de más. Entonces, cuando llegaste al momento que decís, ya está, el nene va a salir 8 o 9 meses, viene el parto. Entonces, ¿en qué momento se disfrutó bien un embarazo? Y después cuando viene el parto es dolor. Es dolor, fuerza, hasta que la nueva vida nace. Y eso es el proceso de la formación en nuestras vidas. Por eso los procesos debemos aprender a abrazarlos, y lo puedo decir hoy recién, después de 10 años de estar congregando. Quisiera que podamos ir a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Perdona a los chicos de multimedia que no se los pasé. Siempre me olvido, ellos me conocen. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Yo lo voy a leer en una traducción que es la Biblia La Palabra, se llama. Está muy entendible, ¿sí? Bueno, verso 16 dice: esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida. El verso 17: pues nuestras penalidades de hoy, que son leves y pasajeras, nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. El verso 18: y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa, lo que aún no se ve permanece para siempre. Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿ven a Cristo formado en su carácter o lo ven como que, uy, en esto todavía me falta? Hay cosas en nuestra vida cotidiana en que lo vamos a ver a Cristo en nosotros porque su carácter se va manifestando, pero hay otras que no llegamos a ver todavía. Y en el proceso de poder formar ese carácter, de formar a ese hijo, tenemos que aprender que nuestro objetivo no es mirar las cosas pasajeras, y a esas cosas pasajeras le podemos poner un nombre: problemas económicos, problemas familiares, enfermedades, malos pensamientos, y así un montón de actitudes y formas que tenemos nosotros de vivir diariamente. Entonces nosotros no podemos estar de forma constante mirando esas cosas naturales, y eso no quiere decir que las ignoremos. Nosotros no ignoramos lo que pasa de forma natural, sino que nos ocupamos, ¿sí?, porque nuestra mirada realmente y nuestra atención están puestas en aquellas cosas que no podemos ver de forma natural. Todo lo eterno que está en Cristo es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Porque desde ese lugar, en donde Cristo sí se manifiesta, puedo resolver lo siguiente: todo lo natural que tengo a mi alrededor. Si no, no debemos estar atentos de forma constante a lo que perece, porque eso nos aleja del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene cada uno de ustedes todos los días cuando se levanta en la mañana? Porque nos tenemos que aprender a plantear objetivos. El primero es que Cristo sea formado, pero tenemos que entender que eso va a traer un proceso de formación. Y entonces mi objetivo va a ser aprender a morir para que Él viva, para que Él se vea. Acá Pablo reconoce que el ser exterior se va desmoronando, se desgasta, pero por la fe nuestro ser interior ve más allá de lo cotidiano, ve más allá de lo externo, ve más allá del momento diario. ¿Cuánto se desmorona? Yo me desmoroné un montón de veces, pero me vuelvo a levantar. Digo, ¿por qué? Porque la fe me lleva a ver aquello que mi visión natural me hace ver como que está todo mal.
Por eso decía hoy que hoy mucho de nuestras mayores luchas, nuestras mayores cosas que nos están pasando es en la mente. Porque es desde ahí donde nacen esos pensamientos del no puedo, no llego, no tengo, cómo hago. Y empezamos a hacer cuentas y empezamos a ver que quizás la mesa está vacía, que nuestros hijos están... Y entonces cuando nuestros ojos se fijan en lo que falta, en lo que no está ordenado, en lo que no puedo, entonces perdí de vista todo lo eterno. Y ahí es donde comienza a alejarse la posibilidad de ver a Cristo. Debemos contemplar las pruebas temporales a la luz de la realidad eterna. Algo que el Señor me marcó mucho en este tiempo es que yo podía hacer muchas cosas, y me pongo como ese ejemplo porque estoy yo parada acá. Entonces, podía hacer mucho porque conocía de forma textual la Escritura, hace tiempo que congrego, y hay muchas cosas que uno va adquiriendo, ¿verdad? Ahora, el Señor me preguntaba, ¿no? Todo eso que haces, ¿estás viviendo mi realidad en eso que vos estás haciendo? Porque podemos estar en nuestra realidad haciendo un montón de cosas por y para el Señor, pero desde nuestra realidad. Eso genera cansancio, desgaste, enojo, queja. Me pasó. Y lo más feo que puede pasarte es no disfrutar de lo que haces en el Señor. Por eso es que debemos contemplar las pruebas temporales a la luz de la realidad eterna. Pero para que eso suceda, la realidad de Cristo se tiene que revelar a mi vida. ¿Cuántos llegaron al Señor con expectativas equivocadas? Muchos llegamos al Señor porque quizás algo nos pasó, nos hacía falta algo, estábamos con problemas de salud. Todos tenemos una causa por la cual llegamos a una congregación en busca de Dios, una solución, algo que pase, un milagro. Y a mí me pasó al contrario, a mí me pasó todo al revés. Porque yo creía que mi vida estaba bien. Yo con mi marido teníamos nuestra casa propia, él su trabajo, todo muy bien, 2 nenas que hacían caso porque Lucía y Sofía eran chiquitas y no saben el caso que nos hacían, cosa que no nos pasa con las 2 más chiquitas de ahora. Pero antes veníamos a la congregación y creo que estábamos con Marta y la mirábamos así a Lucía y Lucía hacía así. No se movían en toda la reunión. No sé qué nos pasó en este tiempo con Juana, que la miramos y al contrario, me mira ella y a mí me da miedo. Pero yo en ese momento, cuando yo vine por primera vez, fue por la invitación de mi papá. Y yo vine porque, bueno, voy a venir. Mi papá estaba muy enfermo, estaba mal de salud, pero él venía, él congregaba, él estaba en este lugar, acá se sentía bien. Y yo dije, bueno, voy a ir, como que, si quiere que vaya, voy. Pero siempre yo tenía una frase que decía, yo voy a ir a la iglesia el día en que yo esté bien. Cuando yo esté limpia, cuando yo ya no tenga pecado, cuando yo no tenga mal pensamiento, ahí voy. Y resulta que el Señor me trajo de forma engañosa, creyendo que yo iba a poder disfrutar a mi papá en ese tiempo acá. A mí no me interesaba, la verdad, estar en una familia de la fe. Yo no quería ir a la iglesia, no quería nada, más que venir y compartir con mi papá ese tiempo. Pero Dios me sorprende. Dios me arrincona en ese tiempo. Yo entré a este lugar y encontré familia. Esa que yo decía que no quería, esa familia encontré. Esa familia que sostiene, que te abraza, que está. Y algo me cautivó. Y ese fue el Señor. Y yo creía todavía que yo estaba ahí bien, que yo, bueno, venía porque yo quería, porque todo era lo que yo decía. Pero al contrario. Nadie me habló a mí de las pruebas en ese momento. Entonces yo venía por decir, acompaño a mi papá. Y empecé a venir, y el Señor empezó a cautivar, y empezó a enamorar, y el Señor empezó a llevarme, a traerme. Algo cambió en mi corazón, algo cambió en mi mente, algo vi que me atrajo. Cuando logro ver al Señor, cuando logro visualizar al Señor, mi papá parte con el Señor. Y esa fue mi primer prueba. Y ese fue el momento en el que yo dije,
me encontré paralizada, porque yo dije, Señor, yo creí que algo iba a pasar, pero nunca había entendido el propósito de ese llegar y el propósito de esa prueba. Uno siente el dolor de la ausencia, pero hoy comprendo el porqué. A mis 5 años, muchos conocen, me tuvieron que operar del corazón porque si no yo moría en ese momento porque mi corazón no daba más, tenía 5 años y Dios hizo así y trajo un corazón nuevo. Pero nunca lo entendí yo. Y a lo largo del tiempo me alejé, me aparté, hice mi vida, lo que quise, me fue mal, muy mal. Sí, muy, muy mal. Hoy acá hay jóvenes y tenemos más jóvenes que hoy no pudieron venir, pero que nunca me han escuchado hablar a mí de mis situaciones. Pero yo entiendo en esos jóvenes cuando vienen con esos procesos de no comprender qué les pasa y cortar sus brazos y cortar sus piernas y querer gritar y salir corriendo porque a mí me pasó, porque yo me corté brazos, me corté piernas, yo no sabía cómo sostener mi vida, pero aún así no quería venir al Señor. Hasta que Dios me trajo de esa forma. Dios me arrinconó y yo creía que lo tenía todo bajo control. La decisión de venir a una congregación, como yo decía, también creía yo que había sido mía, como quien decidía sobre su vida. Débora vino para ver si conformaba a su papá de verme dentro de una congregación. Él estaba pasando un mal momento y yo creí que así iba a aliviar un poquito su dolor y su soledad. Pero mi vida dio un giro inesperado. El Señor me atrajo con esos lazos de amor. Conocí al dador de la vida, a quien me había dado una segunda oportunidad a mis 5 años, en la cual yo desperdicié durante toda mi juventud. Las expectativas no estaban puestas en un milagro desde mi perspectiva, sino en un tiempo de poder disfrutar a mi papá, pero eso no llegó a pasar. Quizás no disfruté de mi papá terrenal en ese primer proceso, pero sí aprendí a disfrutar de mi Padre eterno, dentro de esa familia donde Él me había puesto. Las pruebas llegaron y la primera fue el perderlo. En tan poquito tiempo en el cual Dios me hizo ver que la circunstancia natural se habían modificado, pero Él siempre se permaneció fiel. Las pruebas nos hacen ver que más allá de que todo se esté moviendo a nuestro alrededor, aunque todo se esté desmoronando, el proceso no es en el afuera, sino en el acá adentro. Porque la formación del Hijo es adentro. Entonces todo se puede caer a nuestro alrededor. Pero aprendamos a visualizar lo eterno, porque es en ese visualizar a Cristo que en nuestro interior se va a formar esa vida que nos va a llevar a superar cada uno de esos procesos. Las pruebas llegaron y como dije, la primera fue perder a mi papá. Él fue quien me acercó al Señor, Él fue quien me hizo ver que aunque Él había partido, Dios permaneció fiel a mi lado. Las pruebas nos liberan de vivir sometidos a la ignorancia, de no poder ver su realidad. Aprendí en este tiempo que esa libertad que me traen las pruebas es esa libertad que me hace ver que era ignorante a la realidad de Dios. Caminé ¿cuánto tiempo? Ya les digo, ahora hace 10 años que yo congrego en esta casa y 9 años estuve viendo y creyendo solo desde la ignorancia a su realidad. Y no es fácil decirlo, porque a veces es fácil pararse en este lugar y predicar de Pablo, del apóstol Pablo, predicar de todos aquellos que estuvieron con Jesús y de todo lo que vivieron. Pero no es fácil pararse y decir, ¿saben qué? En mi caso viví 9 años creyendo en Dios, viendo destellos, pero nunca estar cimentada en su realidad. Por eso es importante poder ver en qué estoy siendo ignorante. ¿Qué es aquello que me mantiene todavía sometida a ignorancia, que no puedo ver esa realidad que Dios me dio en Cristo y que necesito formar a través de las pruebas? Podemos congregar, predicar, tener en abundancia, ayudar, conocer las Escrituras. Podemos evangelizar y así seguir enumerando un montón de cosas. Pero si en todo eso no pude ver su realidad en mi vida manifestándose, seguimos siendo ignorantes. Y yo fui una, como les dije.
hasta que Dios me hizo ver a través de un proceso muy fuerte cuál era la realidad en la cual Él me estaba llamando a vivir. Como dijo Pablo, no es que ya hayamos alcanzado todo, pero proseguimos a la meta, ¿verdad? Les digo que este mensaje es algo difícil porque por un pedido especial se me pidió contar esos procesos en mí. Pero si yo le decía a la persona que me lo pidió, tengo que 3 horas, 4 más. No podemos contar todos los procesos que tenemos, pero sí aquellos que transformaron nuestra vida, ¿verdad? Como dijo Juan, en el colegio probábamos con 7 y yo nunca llegaba ni al 7, Juan. Yo 5 y es lo máximo, no me pidan más. Nada vale más la pena que vivir para verlo a Él, que trabajar para que los velos sean rasgados. Si algo que entendí en este tiempo es que un velo se puede caer, pero otra cosa lo puede levantar. Entonces necesitamos que los velos se rompan, se rasguen. Porque como dice a veces su palabra, no podemos remendar, ¿no? Lo viejo con algo nuevo. Entonces al velo no podemos remendarlo, pero suele suceder que si lo dejamos que caigan, después otra cosa viene y lo levanta y volvemos a estar ignorantes a su realidad. Saulo era todo lo que estaba bien en esa época, como hoy más o menos compartí. Lo dije así porque los chicos a veces, es todo lo que está bien, te dicen hoy, ¿viste? Entonces digo, Pablo era todo lo que estaba bien en esa época. Ante la mirada natural, él era una persona que todo lo hacía bien, que todo lo sabía, que todo lo cumplía, pero que nunca había vivido la realidad de Dios en su vida, porque él estaba ciego a lo eterno. Cuando la prueba viene a Pablo, es en ese camino, en donde él es cegado, ¿sí? Y no vamos a leer el pasaje porque ya lo sabemos y se compartió en la reunión anterior. Cuando Pablo se le llenan sus ojos de escamas, es porque Dios necesitaba probarlo, ¿sí? Fue probada esa fe que él tenía, ¿no? En lo natural. Y Dios lo lleva a ser cegado para que luego esas escamas caigan, ¿sí? Y él pueda ver realmente la verdadera realidad, aquello eterno a lo cual Jesús lo estaba llevando. Yo lo voy a... Acá dice... No lo quiero leer todo. ¿Vieron cuando él ya está en ese lugar donde va esa otra persona a orar por él? ¿Sí? Y él dice que en ese momento sus escamas iban a caer. Pero hay algo interesante que a mí me llama mucho la atención. Cuando, Ananías ora por él, se me perdió, esperen porque me lo había marcado, pero dice... Acá en el verso 16 de Hechos 9, dice, yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por mi causa. Jesús le dice a Ananías, yo mismo lo haré ver a él, lo que va a sufrir por mi causa. Ojalá cuando yo entré por esa puerta alguien me hubiese dicho, Débora, mirá que... Porque es precioso la forma en la que Dios nos muestra las cosas, ¿sí? Pablo tuvo que ser cegado para que luego esas escamas caigan y pueda ver la realidad eterna de Dios en su vida. A mí me pasó el año pasado. Algo muy, muy difícil. Fue un año muy complicado. ¿Vieron esos años que ustedes dicen, ya no quiero ni acordarme? O sea, yo salto del 24 al 26. Para mí el 25 no estaba, decía. Porque fue un año muy difícil y de muchos procesos. El resultado de esos procesos y de no ver la realidad de Dios me llevó a tener una soga colgada, ¿sí? En mi galería. Con mi familia adentro. Una madrugada. Y yo me preguntaba, Señor, si yo estoy hablando de que la vida de muchos vale mucho, ¿cómo puedo estar hoy siendo procesada desde este lugar? Y me había enojado con el Señor. No sé si les pasó. Y ya a punto de
tomar una muy mala decisión, le dije al Señor esa noche: necesito verte. Si realmente vos querés que yo siga adelante, necesito verte. Necesito que las escamas de mis ojos caigan. Necesito que llegue un Ananías a mi casa en este momento, a las 3 de la mañana. Necesito que llegue un Ananías a mi casa. El proceso del año pasado en mi vida fue muy fuerte. Por eso tenía mucho temor del Señor, de poder subirme, compartir con la familia que son ustedes este mensaje. Entonces fue tan fuerte ese proceso que yo en esa noche le dije: Señor, yo solo espero que caiga mi Ananías en esta madrugada. Y a punto de subirme a la silla, entra mi hija Lucía. Ella no estaba esa noche en casa. Entra y me encuentra en la oscuridad de mi galería, con una soga colgada. Familia, que la realidad de Dios sea la causa por la cual ustedes decidan vivir. Para que no lleguen a extremos. Hoy le doy gracias al Señor, porque mi Ananías llegó, me sostuvo, y yo comprendí cuál era la verdadera realidad de Dios en mi vida. ¿Por qué decía yo siento tanta carga por jóvenes, por las personas que tienen pensamiento suicida? ¿Por qué tengo esto? Pero el año pasado fue tan fuerte mi golpe que me costó avanzar hasta en eso. Me había nublado. Mi vida se había desmoronado. Pero siempre hay alguien que el Señor lleva. Siempre hay una palabra. Muchas veces nos vamos a encontrar en distintas situaciones que en realidad son pruebas para que nuestras escamas caigan, para que la ignorancia se transforme en conocimiento, para que Cristo sea revelado, pero porque lo hemos visto, porque lo hemos contemplado. Uno no puede imaginar hoy cuántos gigantes hay en nuestras mentes, con cuántas cosas luchamos. Yo por eso no subestimo a nadie de este lugar ni de los de afuera, porque cada uno sabe con qué lucha diariamente. Ahora déjenme decirles que siempre hay un momento, es un solo instante en donde nuestros ojos son abiertos y la realidad de Dios entró por una palabra, por una persona, por cualquier cosa. El Señor habla. El tema es estar atentos a esa realidad, a eso eterno, porque si yo seguía mirando en esa madrugada todo lo natural que a mí me había pasado y me seguía pasando, entonces hoy no estoy en este lugar. Pero para la gloria de Dios, sí, Dios permite procesos fuertes, pero que te fortalecen y te hacen ver cuál es la verdadera realidad. Dios siempre se va a dejar ver. Cristo, su Hijo, se deja ver. El problema de nosotros es donde ponemos la mirada con atención. A veces fijamos nuestra atención en lo temporal y perdemos la posibilidad de ver lo eterno. Ahora voy a citar algunos pasajes como ejemplo de las Escrituras, ¿verdad? Hay un pasaje en Daniel 3, que está donde está Sadrac, Mesac y Abednego, en el horno de fuego. Yo nombro el horno de fuego y no me gusta porque hace como 7 años atrás me dijeron: vas a entrar en el horno de fuego. Vine y yo dije, pues me voy a quemar, decía yo. Y esperaba que el horno de fuego sea el mes que viene, el siguiente, y nunca pasó, fue el 25. No se los recomiendo entrar en esos hornos. Acá podemos ver a Dios presente en la prueba. Aquellas 3 personas permanecieron fieles, aunque sabían que iban a ser lanzados al horno. ¿Y cuál fue la consecuencia de mirar más allá? Que el rey que estaba afuera no vio a 3, sino a 4 dentro del horno. Acá Dios se mantuvo con ellos.
Porque a veces tendemos a decir, estamos solos, uy, esta prueba, hoy estoy sola, no entiendo a nadie. No, Él está. Él nunca te va a dejar. Porque Él permanece fiel, como cantábamos hoy. Él, como decía, la consecuencia de haber permanecido fiel fue que el rey vio a 4 hombres en medio del fuego. Semejante al Hijo de los dioses era uno de ellos. Dios no evitó la prueba para ellos 3, sino que decidió pasarla con ellos. Otro ejemplo que tomé es Pedro cuando caminó sobre las aguas. Acá en Mateo 14, 22, 33, Pedro sale por fe fuera de la barca. Puesta su mirada en Jesús, confía hasta que su mente duda, y esa duda lo desestabiliza. Pero aún así, él pudo experimentar el poder de Jesucristo sosteniéndolo en el agua. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta prueba? Que más allá de su duda, aquel resto que estaba en ese lugar pudo decir verdaderamente, eres el Hijo de Dios. No hay prueba en nuestra vida que no traiga una consecuencia. Primero es la formación de Cristo en nuestro interior y luego la consecuencia externa de lo que alrededor va a haber de nuestras vidas. Y por último, como un ejemplo, puse también en Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Nuestro corazón debe ser limpio, entregado. ¿Dudas van a haber? Sí. Pero que nuestra fe y nuestra mirada esté puesta en Él. Ver a Dios en y a través de las pruebas es una decisión del corazón. Podríamos decir de una conciencia limpia. La conciencia nos muestra cómo la ignorancia está cargada de suciedad que aún no hemos podido sacar de nuestro corazón y de nuestra mente. Es como tener la cañería de la mesada tapada. El agua correrá, pero cada vez con mayor dificultad. Aquellas mujeres que estamos en casa a veces que nos pasa, entendemos lo que es esto. Y cuando vos vas a destapar esa cañería decís, ¿todo esto estaba acá? ¿Cómo llegó tanto en este cañito? El tema es que si no te destapamos eso, el agua va a llegar un momento en el que no va a poder fluir. Es necesario ver estas escamas de ignorancia que no nos dejan ver la realidad de Dios en nuestros días y en los días que vendrán. La duda, la confianza en uno mismo, el amor puesto en las personas de forma incorrecta, el creer que todo lo sé, el orgullo, la justificación, la victimización, y podemos seguir enumerando. Todas estas cosas ensucian nuestro corazón. Porque a veces hablamos de corazón sucio, de conciencia sucia, y lo primero que pensamos, pecados, adulterio, un montón de todos los pecados que los frutos del pecado los enumeramos todos. Pero todo lo anterior que yo dije, no lo tenemos en cuenta. Y eso es lo que realmente ensucia nuestro corazón. De eso están cargadas las cosas que tapan y que no nos permiten ver a Cristo. Verlo a Cristo no debe ser una opción en nuestras vidas, sino que debe ser una necesidad esencial para vivir. Es como dijo una vez un pastor, la oración es el respirar de nuestros días. Y el verlo a Cristo es la esencia, es lo más necesario que tenemos en nuestras vidas. No vamos a poder disfrutar de ver su realidad en nuestros días y en nuestras generaciones si primero no aprendemos nosotros mismos a visualizarlo solamente a Él. Bendito sea el Dios. Esto está en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:3 al 9. También lo leo en la traducción La Palabra. Acá dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe,
la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso viví alegre, aunque por poco tiempo todavía sea necesario que soportes aflicciones y de múltiples pruebas. Claro que si la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada, dice, como es probada el oro en el fuego. En esos momentos de ser probados, aprendamos a mirarlo solo a Él. Yo no digo que sea fácil, porque a mí no me fue fácil. Oro para que todos tengan esa persona que siempre llega a tiempo con una palabra justa. Aquel que quizás no te da una palabra, pero te abraza en el momento necesario. El otro día hablaba con Lucía y le decía, Lu, le digo, tienen que aprender los jóvenes a mirar más allá de lo que de otro chico está mostrando. Aprendan a discernir espiritualmente qué es lo que pasa en el corazón de la otra persona. Yo estuve un año con muchas cosas difíciles y recuerdo que Meli era esa persona que te mira y sabía lo que me pasaba. Que entendía por lo que yo estaba viviendo, ese proceso, esa prueba, ¿sí? Pero nunca desistan. Si no desistieron los apóstoles, si no desistieron ellos que pasaron cosas impresionantes, ¿por qué vamos a desistir nosotros? Dios nos va a confrontar, pero aprendamos a pararnos enfrente de eso que nos confronta y avanzar. Que el Cristo que tenemos en nuestro interior sea formado en esa prueba. Que así como caminaron ellos tres en el horno de fuego completamente confiados, nosotros también aprendamos a caminar a través del fuego, porque sabemos que está Él en nosotros. Incluso ellos tres que estaban dentro de ese horno lleno de llamas, lo tenían de forma externa. Y aún así entraron. Entonces nosotros aprendamos a mirar la prueba y, como decía el otro día Germán, la coordinación, ¿no? Era el búfalo, ¿no? Atraviesa la tormenta. No se achica ante nada. O sea, atraviesa la tormenta, porque cuanto más rápido corremos a través de esa tormenta, más rápido vamos a salir. Porque a veces tendemos a decir, Señor, ¿por qué es tan larga esta prueba? Y el Señor te está diciendo, pero si es pequeña, el tema es cómo vos la estás mirando. ¿Cómo decido avanzar por esa tormenta? ¿Cómo decido pasar por esa prueba? Nosotros le damos miles de vueltas buscando justificación, juntar un montón de cosas que tenemos y en realidad es tan simple, lo miro a Él. Nuestra mirada puesta en Él, el autor y consumador de la fe. No es la nuestra, es su fe. No somos nosotros, es su Hijo. Esto es de todos los días. Pero no pierdan nunca, nunca de vista. Está buenísimo leer todos los días la Escritura, tener todos los tiempos de oración, de intercesión, todo lo que podamos hacer. Pero me pasó que cuando vino la prueba fuerte, y yo creía que ya había pasado un montón de pruebas, cuando vino la prueba fuerte es donde el Señor me dijo, acá te rompes y te rompes. Cuando no te queda nada, cuando vos ya te ves siendo nada, ahí caes realmente en cuál es la realidad en la que debo vivir. Entonces hoy no soy nada. Hoy me veo de esa forma. ¿Hay cosas que cuestan diariamente? Sí. La mente es tendenciosa a generar pensamientos que no corresponden o a escuchar voces que no tenemos que escuchar. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Él, nuestros sentidos sometidos a su voz, entonces todo lo externo queda en un segundo lugar. Nuestra prioridad es que Cristo sea formado. Nuestra prioridad no es solo aprobar con 7, es Señor, quiero morir yo. Así como dijo Juan.
No se trataba de ver quién aprobó más cosas en esta congregación, quién es el más luchado, el más probado, el guerrero del Señor. No, esto se trató siempre de ver quién decide morir por causa de que Cristo sea formado. Esa es nuestra meta, esa es la meta de los jóvenes. No se trata de cuánto hacemos, sino de quiénes somos. Y que cuando esas pruebas vengan, porque acá a los jovencitos les queda un montón todavía, y tienen sus pruebas, tienen un montón de cosas los jóvenes porque están pasando. Pero hay que enseñarles que ellos como generación deben visualizar solo a Cristo. ¿Viene algo? No, es solo Cristo. ¿Viene un problema? No, es Cristo. Y no es mentalizarme, es vivirlo. Es vivir esto. No es buscar perfección. No busquen nadie en esta casa, por favor, perfección. Busquen solo a Cristo, porque en Él está todo lo perfecto. Así que los voy a invitar que puedan ponerse de pie. Invito a los chicos de la canción también. Lo único que oraba el Señor es decir, Señor, quiero ser hoy lo más clara, lo más transparente, lo más posible. Porque una de las cuestiones que más me remarcó el 2025, esas pruebas que pasé, fue el encontrarme muy juzgada a la mirada de lo que decía la casa, la congregación, a lo que podían llegar a ver de mí y de mi familia. Y es una cuestión muy, muy difícil de sobrellevar a veces, porque a veces uno cree que es fácil compartir un mensaje, llevar adelante a los jóvenes, pero no es fácil. Y cuando las pruebas vienen, ¿saben qué visualizaba a los jóvenes? Visualizaba a mi familia, visualizaba a mis pastores, aquellos a los cuales yo sabía las situaciones difíciles que estaban viviendo, y decía, Señor, no vuelvo a bajar los brazos. Cuando llegan las malas noticias de una persona que se quitó la vida, de un joven que se perdió, entonces volví a decir, Señor, te visualizo a ti. Porque por más que quiera hacer un montón de cosas para que todo eso esté bien o para que la gente de la casa me vea bien, si no te visualizo a ti, no van a ver nunca nada. Por eso les decía que no busquen perfección, porque a veces nos cargamos queriendo que los demás nos vean como algo que está súper bien, y no, cuando estamos mal, estamos mal. Que la mirada del otro siempre sea para poder levantarnos y decir, sigo avanzando. Vuelvo a compartir este pasaje que dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos has hecho renacer a una esperanza viviente. Mirá al que tenés al lado y decirle, sos una esperanza viva. Ustedes son la esperanza de otro. Cuando llega gente a la ferretería, sos la esperanza del que llegó. Cuando estás atendiendo ahí en tu casa, sos la esperanza de la persona que llegó. Y cada uno de nosotros somos esa esperanza que el otro está necesitando ver. Nos has hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Una herencia reservada en los cielos para nosotros, a quienes el poder de Dios asegura mediante la fe la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso viví alegre, aunque por poco tiempo todavía sea necesario que soportemos aflicciones de múltiples pruebas. Claro que sí, la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza,
de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis y en quien confiáis, aún sin haberlo visto. Os alegráis con un gozo inenarrable y radiante al recibir la salvación mediante vuestra fe. Que su meta sea solo verlo. No importa la situación, no importa el momento, no importa lo que estemos pasando. Nuestros ojos están puestos en Él. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre amado,